soy Kena Paniagua y estás a punto de entrar a la historia de un pueblo mágico y sin igual, a la historia de una cultura con tradición y un sabor especial. Estás a punto de entrar a Tuxtla de mis recuerdos. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Pues gracias a Dios, otro miércoles más estamos con ustedes, revistiendo esta cabina con una invitada de lujo, una invitada de gala, la maestra Alba Irene Gutiérrez, ¿verdad, maestra? ¿Gutiérrez González? Aguilar. La maestra es digna descendiente del maestro Agripino Gutiérrez, de quien nosotros en muchas ocasiones hemos hecho mención, pero no habíamos tenido la oportunidad de contactarnos con ella para hacer unos recuerdos gratos en este Tuxtla querido, que para muchas personas que están pendientes de este programa, que todavía viven y que gozan con los recuerdos de aquellos maestros tan importantes que tuvieron en el ICACH. Yo he escuchado a gente muy importante, a profesionistas muy importantes, a gente, pues gente bien, como decimos, que se enorgullece de haber sido formados por esos maestros. Y entre otros grandes maestros, pues el maestro Agripino. ¿Qué nos puede contar? Estamos escuchando precisamente el fondo musical de Ixtapa, de donde él era originario, ¿verdad? Así es. Mi papá nació un 9 de octubre de 1914 en el pueblito de Ixtapa. Él ahí en su escuela compuso sus primeros versos y cuando escribió un libro que se llama Ixtapa precisamente, dedica unas cuantas pensamientos, unas cuantas estrofitas a su pueblo natal, Ixtapa, porque él pues añoraba, siempre recordó y añoró a su tierra. Pues él nació en una hacienda de mi abuelo, la hacienda se llamaba Hualtic. Y pues por necesidad, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, a él en los tiempos en que vivió allá, también le tocó el tiempo de la revolución. Y como recuerdo de ese tiempo, también escribió una novela que habla sobre el del ahuertismo en Chiapas, que se llama La Huyenda. Y ahí pues narra algunas cosas de las que pasaron. Claro, como novela, no era él el protagonista, era él, ¿verdad? Pero pues son recuerdos, sí son cosas, vivencias que él tuvo de su infancia. Después se vinieron aquí a Tuxtla y él se sentía muy satisfecho porque en 2 años hizo uno. El quinto y el sexto lo hizo en 1 año porque venía pues bien preparado ávido, y era estudioso, sí. Así es, ávido de aprender. Sí. Pues durante su juventud él siempre fue muy entusiasta, estudiaba mucho y leía mucho. El profesor López Cárcamo, que fue su compañero de estudios, dice que cuando ellos tenían algún apuro y necesitaban vender algún libro, ya sabían que Agripino se los compraba. Sí, yo tengo recuerdo de la casa de ustedes ahí es la Segunda Oriente y Tercera Sur, sí. Pero él tenía un lugar especial, su biblioteca, ¿verdad? Su biblioteca. Sí, uno pasaba y se admiraba de ver cuántos libros tenía. Así es. Sí. Mi papá se dedicó desde muy joven a comprar libros con escasos recursos a veces, pero él siempre compraba el libro que se le pusiera enfrente, que le llamara la atención, lo compraba. Y lo más bonito de todo esto es que los leía. Sí, porque hay algunas bibliotecas de adorno. Los compraba y los leía, y la seña donde suspendía su lectura es que le ponía su firma. Entonces sus libros siempre tenían 3, 4, 5 firmas de él entre las páginas, hojas, entre las páginas, para pues era la seña donde dejaba él su lectura.
Yo tengo recuerdos muy gratos y yo pues le decía mi biblioteca ambulante, mi enciclopedia ambulante. Porque cuando éramos niños, que nosotros necesitáramos algo de la tarea, de las tareas, le preguntábamos, oye papá, esto, siempre nos explicaba, pero a grandes rasgos, y nos decía, allá en la biblioteca, en tal estante, más o menos en tal tramo, y así bien, él sabía dónde tenía sus cosas. Está tal libro, y más o menos en tal página o en tal capítulo encuentras lo que necesitas, hijita. Anda a buscarlo. Una excelente manera de inculcarles a ustedes también, ¿verdad? La idea de la investigación, así no era de que aquí está ya todo digerido, ¿no? Sino que él con esa capacidad de maestro, porque así lo dicen los que fueron sus alumnos, ¿sí? Y hay algunos que dicen, ay, tan bello el maestro que me quería hacer poeta. Decía, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no? Sí, pero no era por ahí mi camino. Entonces, siempre hay ese comentario del maestro Agripino. Sí. Ya trabajando como catedrático, fundó fuera de sus clases, ¿verdad?, las tardes literarias, que era donde invitaba a sus alumnos a que asistieran para, pues sí, inculcarles, iniciarlos en la literatura. Y pues sí, asistieron muchos, entre ellos algunos que lograron destacarse a nivel nacional e internacional, como Jaime Sabines, como Eno Cancino Casahonda, como Juan Bañuelos, Óscar Oliva, muchos de esos. Ay, maestra, de veras que mis respetos. Y él les revisaba, les corregía, les revisaba sus versos, sus poemas, o lo que escribían, y los alentaba, que era pues lo más importante de esto, porque como nos decía Noquis Cancino, en una ocasión en que lo presentó cuando la Universidad de Chiapas, UNACH, hizo palabras que hablan, un círculo, letras que hablan, invitaron a mi papá, fue a Tapachula a dar una conferencia, y también aquí en la biblioteca de la UNACH. Y entonces lo presentó y dijo, lo más importante, el maestro Agripino hizo mucho trabajo que hay que reconocer, pero lo más importante fue una labor callada que hizo, impulsando a las nuevas generaciones. Y era, dice, el promotor, pero estaba tras bambalinas. Sí, eso sí es cierto, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con una familia Estrada que vive en México, son hijas de Jaime Estrada, y Jaime Estrada dicen que fue alumno de él, y ellas están orgullosísimas de las cartas y todo lo que su padre escribió. Nunca lo publicó, él se dedicó a trabajar en la Secretaría de Educación en México, pero les dejó un legado muy hermoso, del cual ellas se sienten muy orgullosas, y una nieta ya es escritora, escribe para niños. Entonces, esa cosecha tan hermosa a través de los años, por esa semilla que fue inculcada en el abuelo, y ahora está fructificando en los nietos. Es una cosa verdaderamente asombrosa, ir viendo paso a paso. Pues yo escuchaba que había una radionovela que también fue escrita por el maestro. La primera radionovela, ¿sí?, que se publicó aquí en Chiapas. Cuando la XCON era la única estación de radio que existía en ese tiempo, pues me platican que se pusieron a actuar y todo, creo bajo la dirección de él, porque la radionovela era precisamente... Sí, su novela se llama Sombras de la Vida, y es, entre paréntesis, la vida de un estudiante pobre. Exactamente. Esa fue la primera radionovela de aquí, de Chiapas. Doña Tita Jiménez participó con una de las voces, no sé quién es más, pero sí fue la primera radionovela. Sí, a nosotros nos han llegado esos comentarios que pues de alguna manera enriquecen nuestra vida, porque son un ejemplo, y nos da tanta alegría
convivir con ustedes, su familia, sus hijas. Conocí a su hermano también, y pues una familia honorable, el producto de esa conciencia, de ese matrimonio, que verdaderamente pues ya se dan pocos. Desafortunadamente, sí, últimamente hemos estado platicando con varias personas, analizando precisamente eso, que desafortunadamente los matrimonios ya no duran. Entonces sacábamos a relucir, ¿no? Como pues don fulanito y doña fulanita que celebraron sus 50, 60 años de casados, a otros que desafortunadamente el destino se los llevó antes y quedó la viuda. Pero pues yo también recuerdo a su mamá, una mujer tan trabajadora, que hacía unos dulces riquísimos, y mi papá era fanático de su rompope. Dices, de esas gentes tuxtlecas que verdaderamente dieron pues toda su vida en pro del beneficio de la población. Y fíjate que como tú dices, va fructiferando, ¿verdad? Mira, mi papá pues hizo muchas... fue maestro, fue servidor público porque fue funcionario de gobierno, era un maestro en todo momento, porque siempre a quien le pidiera un consejo, una orientación, él siempre estaba dispuesto a servir, a escucharlos, a orientarlos. Escribió música, escribió alguna música nada más, o también con letra, y a veces alguien le ponía la música, pero generalmente él hacía sus canciones. Bueno, y no tenemos nada grabado así que pues nos dé a conocer esa obra. Tenemos, bueno, las cosas que escribió tal vez más, tenemos dos cosas que hemos rescatado. Mi papá le escribió una canción, un vals a mi hermana Graciela, que se llama así, Gracielita. Y esa, ya se mandó porque esa sí la dejó escrita pautada y todo. Entonces esa la escribió, la dio a conocer, la mandó mi hermana a que se la grabara. Algunas personas que tocan música, y tenemos un CD que tiene esa canción, y tenemos otra canción que también la rescatamos, el corrido a Tuxtla. No sé si has escuchado del corrido a Tuxtla. No. El corrido a Tuxtla la hizo mi papá en una ocasión en que el doctor Valdemar Rojas, que era presidente municipal, convocó a una para que hicieran una canción a Tuxtla, ¿no? Y entonces él, con sus carreras, porque vivía corriendo, si lo recuerdas, vivía corriendo, él entusiasmado y todo, hizo la letra, la entonaba y todo. Entonces recurrió a un sobrino que tocaba guitarra y le dijo, oye, ven, me vas a ayudar. Entonces él le cantó, le dio la tonada, y lo cantó mi primo, que tenía bonita voz. Entonces ya fueron, pero esto era incipiente. Sí, entonces fueron con alguien que grababa música, y ya pues la tocó, la cantó mi primo, y la grabó en una cinta. Ya ves que antes era en cassette que se grababa ese corrido a Tuxtla. Ese corrido a Tuxtla, cuando después de que declararon el certamen desierto porque no hubo mucha participación, creo, no sé si fue el único que participó. Entonces, cuando ya él falleció, en una ocasión en que íbamos a festejar los 30 años de su partida, ¿verdad? Hacerle un homenaje, no a festejar, sino a hacerle un homenaje por los 30 años de su partida, todos los nietos los invitamos a cantar, los organizamos. Y pues nos vamos a ir a un pequeño corte, y para que vengamos de nuevo a hablar largo y tendido de lo que es la producción, de las memorias y del sentir del maestro Agripino Gutiérrez. Tierra que solo ha sabido poner ese verde el vestido,
maquillarse en lindos ríos, adornarse en selva y pino, cielo su más entablara, a los vientos pregonara que no hay tierra más divina ni exuberante que Chiapas. Bendita tierra, si muero en ti, morir en Chiapas no es muerte, morir es no estar aquí. Llego hasta Pichucalco, se me hace chiquita el alma, y en Comitán de las flores, flor y mujer lo engalanan. En San Cristóbal las casas, cada casa es una historia, respiras frías las glorias de niñas mejillas brasas. Bendita tierra, si muero en ti, morir en Chiapas no es muerte, morir es no estar aquí. La llanura, garganta del sumidero, grieta que se vuelve acero, y en mi identidad fulguras, Baluncanán, Soctón, Flores, el tiempo desgajo y ardes, Chiapas brilla por las tardes, reverdecida en amores, soques, chiapas y celtales, arenas que a mi ser forman, soles que mis ojos norman, selvas llenas de quetzales. Bendita tierra, si muero en ti, morir en Chiapas no es muerte, morir es no estar aquí. Bendita selva reverdecida, el aire verde en mi muerte te hará esmeralda al fin. Pues estamos de nuevo ante ustedes con Tuxtla de mis recuerdos y con el corazón muy henchido de felicidad porque estamos recordando al gran maestro Agripino Gutiérrez, nativo de Ixtapa, pero pues un hijo predilecto de Tuxtla Gutiérrez, porque aquí estamos comentando con la maestra Alba Irene que creo yo que uno de los pocos, era un vals o es, no, me decía de mi hermana, un vals, Gracielita. Hizo el vals Gracielita, ya vamos a tener oportunidad de escucharlo. Y también le cantó a Tuxtla. Sí, el corrido a Tuxtla. Le hizo un corrido a Tuxtla Gutiérrez. Que ahora interpretan sus nietas. Y ahora las nietas, imagínense ustedes, ese ser literario que infundó en tantos seres humanos el amor por la literatura, por el arte, porque creo que también fue fundador del Ateneo. El estudiante fue de los fundadores, sí, del Ateneo. Ya leí por ahí que fue fundador de los fundadores del Ateneo,
gente tan deseosa de que en Chiapas, en Tuxtla, hubiera cultura, ¿verdad? Él trabajó mucho por elevar el nivel cultural de Tuxtla. Cuando él, desde muy joven, organizaba recitales, programas en los que participaban estudiantes y gente del pueblo que era artista. Y era tan bonito que antes, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que ahí en el centro social hacían un programa y el pueblo iba. Así es. Y el pueblo participaba y se interesaba. Ahora se ve mucho desinterés, sí, ¿verdad? Se ve mucho desinterés. He estado asistiendo a la Casa de la Cultura, al Museo de la Marimba, al Museo del Café, y pues me da gusto que, aunque sean pocas personas, unas 10, 15, 20, asisten, ¿verdad? Porque definitivamente hubo una temporada en que esto parecía que había muerto, ¿no? Pero pues tiene que resurgir todo esto que nos inculcaron nuestros antepasados. Hablábamos también ahorita, ¿verdad?, del que le llevó a presentar el periódico de la escuela, el Alma Infantil. A los que estudiaron en la Camilo Pintado se han de acordar muy bien. Mi papá, cuando fundó Tardes Literarias, asistían ahí también Carlitos Cruz, que terminó de profesor y después se fue a México y se hizo licenciado y demás. Pero siendo profesor mi papá en el ICACH, fundó el periódico El Estudiante, en la que participaban precisamente, entre otros, se publicaban los versos que escribían los de Tardes Literarias y otras aportaciones que había de los estudiantes. Y ahí colaboraba con él Carlos Cruz. Entonces, cuando ya él trabajaba en la escuela tipo Camilo Pintado, un día, era de las cosas que más lo llenaban de satisfacción a mi papá, que había llegado Carlitos Cruz con uno de sus alumnos a decirle: maestro, le presento a su nieto. Y le llevaba el periódico Alma Infantil. Alma Infantil. Sí. Para todos los que estudiaron en la escuela Camilo Pintado, era un detalle muy importante participar en el periódico Alma Infantil. Tenemos una llamada y esperamos que se comuniquen con nosotros. A ver. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubencito. Rubén Vera Mendoza. Qué gusto escucharte, Rubencito, ya nos hacías falta. Sí, la semana pasada se me fue y el jueves lo estoy buscando el programa. Ah, qué bárbaro. Bueno, pues ya estamos aquí. Me da gusto escuchar, saludos a la maestra, la hija del profesor Agripino. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero de oídas he escuchado muchas maravillas de él. Exacto. Precisamente ahorita estamos corroborando pues toda esa obra literaria, es decirle, esa herencia tan hermosa que nos dejó a nuestro estado, sí, a nuestro Tuxtla, ¿no? Así es. Para que sobresaliera. Y sí, yo sé que también que fue parte de cuando iniciaron lo del Ateneo. Exactamente. Pues, hemos tenido noticias, ¿verdad? Nos llenan de orgullo esas noticias. Sí, así es, doña Canita. Me dio mucho gusto saludarlas. Gracias, Rubencito. Que Dios la bendiga y felicidades. Muchas gracias. Te esperamos seguirte escuchando. Sí, saludos luego a tu familia. Gracias. Gracias, Rubencito. Pues agradecemos infinitamente a Rubén Vera, que siempre está pendiente del programa. Dice que ya nos había perdido un poco de vista porque cambiamos de fecha, pero el promocional pues todavía no sale para que nuestros oyentes escuchen que pues cambiamos de día. Estábamos en domingo, ustedes saben, queridos radioescuchas, pero pues el domingo la gente adulta se va a comer con los hijos, se va a pasear fuera y nos reclamaban y no podíamos entrevistar a nuestros amigos. Así que pues pedimos aquí a la dirección y nos hicieron el favor de cambiarnos de fecha. Estamos en los miércoles de 1 a 2 de la tarde, cosa que agradecemos muchísimo. Y ahora pues estamos aquí con la maestra Albita, que tiene tantas cosas que decir. Sí, lo que decías de que la semilla pues produce frutos, ¿verdad? Sí. Te decía que él escribía música y tocaba diferentes instrumentos: marimba, piano, violín, acordeón, bueno, los iztapanecos y sobre todo
la familia por ahí, Hernández, Gutiérrez y todos, uy, son un semillero de artistas, a cual más artista. Y ahora las nietas tocan guitarra, tocan marimba, tocan el teclado que le llaman ahora, ¿verdad? Órgano. Y también, pues, él nos enseñaba a declamar, y ahora hay hijas y nietas declamadoras. Y todo va avanzando. Me decías, si no habíamos editado, pues nos estás dando una buena idea. Yo creo que próximamente vamos a grabar algo de lo que es importante, él escribió. Porque mira, de su poesía, mi hija declama con mucho corazón, como dicen, su poesía Parias y Balas, entre otras. Y mi nieta, habías de oírla declamar México sin igual. Hermosísimo, se emociona, no sabes cuánto, al declamarla. Entonces, vamos ahí avanzando con eso. Pues ojalá podamos promover también en algunos de los museos, en algunas de las casas de la cultura, pues un programita así bonito, en el cual pues le hiciéramos un homenaje al maestro y un reconocimiento a su familia, que verdaderamente está integrada en la cuestión de la cultura. Pues ojalá. Vamos a hacerlo, lo hagamos. Vamos a hacerlo. Su obra literaria fue muy amplia. Escribió versos, escribió libros por ejemplo, escribió Sombras de la Vida, que es la novela que decíamos, escribió Iztapa, de la que ya te mencioné, Ansiedad, que son puros poemas. Pero escribió también, y te dejo varias inéditas, por ejemplo, El Instante Fugaz, Vivencias, que nosotros la publicamos después de que él falleció, publicamos el libro Vivencias, que es de pura poesía de él. Pero fue también un gran, luchaba por conservar, por constatar con documentos la vida de Chiapas. Entonces dejó hechos músicos chiapanecos, la literatura chiapaneca, cuentos chiapanecos, la oratoria chiapaneca, pero desafortunadamente inconcluso. No terminó porque pues la vida no lo llevó antes. Sí. Leyendas chiapanecas, cuentos, artículos y discursos. Durante su tiempo, digamos, de vida, siempre se publicaron en los diversos periódicos que habían en Tuxtla artículos de fondo, porque realmente eran artículos de fondo que él escribía y entregaba, siempre entusiasta y siempre corriendo. Pues nos vamos a otro pequeño corte y regresaremos con más de Tuxtla de mis recuerdos. En un momento regresamos con más historias de mi gente y mi cultura. Es la 1:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, hizo un reconocimiento a los chiapanecos por su participación en los comicios para elegir diputados federales en 12 distritos en la entidad. Velasco destacó a la ciudadanía que acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto por hacerlo de manera pacífica, mostrando una gran madurez y convicción democrática. De la misma forma enalteció el papel de quienes integraron las mesas directivas de las casillas electorales instaladas en todo el estado. De acuerdo al informe dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral, en Chiapas se instalaron 5.891 casillas integradas por cerca de 24.000 ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla. El gobernador Manuel Velasco reconoció a la ciudadanía que participó activamente en sus respectivos
partidos políticos y como parte de los equipos de campaña de las y los diferentes candidatos que compitieron en estos comicios. Resaltó que los chiapanecos dieron muestra de una gran madurez, logrando sacar adelante con normalidad y civilidad las elecciones de este domingo. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Llegó el tiempo de unir nuestras fuerzas, nuestra imaginación y nuestras herramientas para alcanzar mayor bienestar. Es hora de sumar y evitar la confrontación, de pensar siempre en el crecimiento y el desarrollo de la gente. En el partido Chiapas Unido, todos y todas tienen un lugar. Este es un espacio para promover las ideas y las nuevas propuestas que construyan el Chiapas que todos queremos. Partido Chiapas Unido, unidos de corazón. Soy Fernando Castellanos Calimayor y conozco Tuxtla, tu ciudad y mi ciudad. Veo cambios y cosas que funcionan bien, pero aún faltan muchas otras por hacer. Por eso, a mejorar el drenaje, yo sí le entro. A seguir iluminando nuestras colonias y a pavimentar las que tienen baches, yo sí le entro. No será fácil, pero con un gran equipo y ustedes a mi lado, yo sí le entro. ¿Por qué? Fernando Castellanos Calimayor, candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. De Chiapas un día te fuiste y esa tierra no te ha olvidado, con sus pueblos coloridos, las marimas y sus lagos. Tus hermanos, tus paisanos, te invitamos a votar. Diputado migrante, con tu voto elegirás para que te represente en el Congreso local. Vota Chiapaneco, estés donde estés, vota por ti y por los tuyos. Visita www.votachiapaneco.org.mx. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Yo voto por mí. Voto por mi familia. Por mi comunidad. Por México. Porque nosotros somos el cambio. Por mi país. Por el tuyo. Por el nuestro. Voto porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Porque no puedo quedarme sin hacer nada. Votemos todos. Porque nosotros somos los que decidimos. Por quienes decidan, pero voten. Instituto Nacional Electoral, INE. Para preparar una ensalada necesitamos tomate, lechuga y aceite de oliva. Oye, espera. Nosotros queremos la ensalada que Héctor Colmenares, Yasmín Molina y Héctor Meléndez preparan todos los lunes de 1 a 2 de la tarde con mucho humor, noticias, locuras y entusiasmo. Aquí por la mejor radio de Chiapas, la Nueva FM 94.7. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas. Para saber lo que está pasando hoy. Escuche. Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la Nueva FM 94.7. Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh, yeah. Pelos, baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. En Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Continuamos con más recuerdos de mi ciudad en Tuxtla de mis recuerdos. Ya estamos de nuevo al aire con Tuxtla de mis recuerdos y vieran qué rico estamos platicando aquí con la maestra Albita, haciendo ese emotivo recuerdo de todo lo que se vivía en aquellos tiempos cuando pues mucha gente recuerda hacía la travesía el maestro Agripino hacia la 21 Sur, ¿verdad? Decíamos el ranchito. Un ranchito. Se llamaba Colombia. Exacto. Y hay muchas personas que pues así nos lo platicaban, ¿no? No, aquí veíamos pasar al maestro Agripino, no sé qué carro tenía, no sé,
pero algo mencionaban de él. Nosotros le llamábamos el pichirilo. Recuerdo que marca. Imagínense cómo queda grabado en la mente de los niños ahora ya que somos adultos, aquel recuerdo, como platicábamos hace poco, de Cañahueca, que también uno de sus hijos acaba de pues hacernos llegar un libro con las memorias de él, refiriéndose a cómo vivían ellos la estancia en Cañahueca, en lo que era pues el ranchito también del señor Culebro. Así nos han platicado a nosotros del maestro Agripino, que iba hacia el ranchito. Los sábados y domingos y los días de vacaciones nos llevaba caminando antes de que tuviera el pichililo. El pichililo. Nos íbamos caminando y a sembrar, a regar las plantitas o a cortar flores. En ese tiempo tenía un terrenito que tenía carolinas. Qué hermosas son gerberas. Ajá, ya mejoradas, sí, ya. ¿verdad? Pero en aquel tiempo las carolinas preciosas. Cortábamos carolinas, regábamos las plantitas. Y de los recuerdos muy gratos que tengo de él, en una ocasión nosotros queríamos que se fuera a pasear a Europa. Ajá. Y le decíamos, papá, vete, disfruta lo que tienes. Entonces nos organizamos los hermanos y le queríamos invitar a su viaje. Y pues él no se decidía, y cuando yo lo fui a buscar, estaba trabajando como asesor en materia de publicaciones del gobierno del estado. Llegué a donde era su oficina y le digo, como él siempre nos pasaba a visitar y todo, pero en esos días se había hecho escaso, tal vez porque no quería que le insistiera yo mucho en el viaje. Y le dije, bueno, si la montaña no viene a mí, iré yo a la montaña, te vengo a ver. ¿Cuándo vamos a hablar sobre tu viaje? Tenía en las manos un librito apunte sobre mis viajes, o sea que estaba leyendo algo. Tenía la inquietud, pero ¿saben qué me contestó? Me dijo, ¿cómo crees, hija, que voy a ir a tirar al extranjero lo que en mi país está haciendo falta? Fíjate qué corazón, de verdad. Sí. El amor a su patria, esa consistencia de él para solidarizarse con su patria. Así es. Sí. Y también cuando platicábamos de las cosas que le llenaban de satisfacción, me decía por sus orígenes, de que vivió siempre en el ranchito, ¿verdad? Donde nació en la finca Hualtic. Dice, él se iba todas las mañanas a su ranchito y algo sembraba, algo cosechaba, algo revisaba. Tuvo una granjita de puercos y bueno, a todo le hacía, pero dice, no, tú no puedes saber, hija, que para mí no hay satisfacción más grande que cosechar una calabacita y llevársela a tu mamá. Sí. Esa sensibilidad, ¿sí? Entonces trabajaba todo el día en la escuela, trabajaba a veces como funcionario público, como empleado de gobierno, pero siempre se daba el tiempo para estar también en contacto con la naturaleza. Y para crear. Sí. Si alguna otra ocasión tenemos, cuando claro que sí, sí. Dices, él, por ejemplo, nos platicaba cuando para producir, porque si sabía que había una convocatoria para cuento, se sentaba y escribía así, rápidamente un cuento. No tenía el cuidado de revisarlo, no, él así ya lo mandaba, lo importante era participar. Sí, escribió un librito para lecturas para trabajadores, que a lo que convocó el Sindicato Nacional, y sacó segundo lugar, se lo publicaron, era lecturas cortas para los trabajadores, Sí, porque se va perdiendo, ¿verdad?, el hábito de la lectura, porque se enfrascan mucho en sus trabajos y entonces ya no hay ese tiempo para dedicárselo a la lectura, y él abrió un espacio, sí, con ese libro. También con esa rapidez, con esa inspiración, en una ocasión acompañó al profesor Héctor Ventura, que iba a hacer unos apuntes para un dibujo que iba a hacer sobre el puente de Chiapas, y estando ahí, acompañado también del maestro Duvalier, que llaman Ventura y Duvalier,
No, edición Mellanes, no me acuerdo quién, no recuerdo en este momento quién. Pero en ese momento quedó viendo el puente y el río, y escribió en ese momento un poema que se llama El río Soctum, que es hermoso, y así lo escribió en una hojita de papel que tenía en la bolsa, y entonces cuando llegó a la casa nos mostró, sacó de su bolsa y dice, vean lo que escribí ahora, y nos compartía su lectura, su poema, su obra, su trabajo. Sí. Bueno, que la verdad, qué maravilloso, porque no le costaba ningún trabajo. Pero decía, he deseado anhelante escribir un poema que lleve altivo tumbos de mar, pero es inútil tener la calma que busca el alma, que ansía paz. Y por ahí se va. Oye, qué preciosa pero así, obra. En un ratito. Y así también pues como decíamos en el corte, es de esas personas, él fue de esas personas que pues dicen que nace una cada 100 años, ¿no? Así otros dicen vulgarmente un garbanzo de a libra. Y sí, ciertamente, pues nuestros respetos. Y vamos a un pequeño corte para continuar con Tuxtla de mis recuerdos, que esta plática, pues ya vieron ustedes que está muy interesante. Canción de amor, bello rinconcito de ilusión, nido de un ensueño embriagador. Tuxtla eres rosal en flor, dulce bendición de Dios, fuente de mi inspiración. Tú serás íntimo santuario en mi existir, tibia luz de sol en mi sentir, en mi corazón tendrás, bajo un cielo siempre azul, donde vivir. Tuxtla eres canción de amor, bello rinconcito de ilusión, nido de un ensueño embriagador. En mi corazón tendrás, bajo un cielo siempre azul, donde vivir. Tuxtla bendito, que me hablas de dicha, de encanto, de ensueño, de amor. Tuxtla querido, que sabes de luchas, de llanto, de sangre y dolor. Vergel risueño, estrella brillante, que alumbras mi desilusión.
ruiseñor perdido en la selva oscura de mi vida errante y sin fe, eres tú para mí, lámpara votiva que jamás extinguiré en el cielo de mi devoción. Yo seré para ti faro luminoso convertido en una oración. Tuxtla bendito que me hablas de dicha, de encanto, de ensueño, de amor. Ruiseñor perdido en la selva oscura de mi vida errante y sin fe. De la mañana y el sonrisa de la preciosísimo nuestro vals Tuxtla, pero pues queda pendiente el corrido a Tuxtla que vamos a traer prontamente aquí a la estación para darlo a conocer también como una de las obras del maestro Jesús Agripino Gutiérrez Hernández. Sí, porque luego con la flojera nos olvidamos del Jesús y del último apellido. Y hay un amigo que dice, sí, también tuve mamá. Nos comentabas algo, maestra, de la obra literaria, también de la recopilación que hablábamos de su biblioteca. ¿Qué fue de la biblioteca, maestro? Ya. Mi papá desde muy joven empezó a reunir sus libros. Y no obstante que tuvo muchas necesidades porque pues él quedó huérfano de padre a los 18 años. Sin embargo, desde muy joven inició la adquisición de libros, se interesó por todas las obras escritas por chiapanecos sobre pedagogía, literatura, psicología, etc. Y los coleccionaba libros y coleccionaba periódicos. Periódico que llegaba a sus manos, él lo archivaba. Tenía periódicos desde 1885-95, El Hijo del Aguizote, y bueno, entonces él reunió siempre sus libros y formó una biblioteca en la que encontrabas de todo. Decían que era una biblioteca muy completa. Los conocedores de ese tiempo decían que era la biblioteca más completa, muy valiosa porque tenía libros editados en por chiapanecos, escritos por chiapanecos o sobre Chiapas, y porque además se había abocado a investigar y conseguir libros sobre Chiapas no editados. Entonces tenía muy bien su biblioteca. Excelente. Y había de todo, ¿verdad? Porque no solo era de Chiapas, sino una biblioteca completa. Historia, geografía, todo, literatura, todo. Era una biblioteca completa. Del libro que quisieras, así fuera, antes no estaba tan popularizada la soya. Él desde mucho antes tenía cosas de todo el contenido de la soya. Sí. Sobre agricultura, ganadería, porcicultura, apicultura, todo. Él tenía libros de todo en la biblioteca. Y cuando recién falleció, la biblioteca de la UNACH nos la solicitaron. Desafortunadamente yo en ese tiempo todavía creía que iba a poder llegar a cumplir el sueño de él, porque él con su biblioteca quería hacer un centro de estudio e investigación. Y entonces pensamos que era tarea fácil. No, sabíamos que no era fácil, sí, pero creíamos que iban a haber fuerzas suficientes para hacerlas. Y entonces no quisimos donarla a la UNACH. Y yo inicié una escuelita que llevaba el nombre de él, con la idea de que con el tiempo íbamos a poder hacer, al menos ahí poder echar a funcionar la biblioteca. Desafortunadamente las cosas de la vida no son como uno las planea, y pues ya no continuamos con la escuelita, y entonces esa biblioteca se guardó durante algún tiempo allá en la casa que él tenía
en lo que le llamamos el ranchito, a donde vivió sus últimos años. Y pues viendo en que se estaba deteriorando y todo, un buen día mi hermano se decidió, mi cuñada fue más la de la iniciativa, se lo agradecemos mucho, y mandó toda la biblioteca de mi papá a la Biblioteca Pública Central. Estando ahí, el profesor Alfredo Palacios, era el de Coneculta entonces, dijo él que esa biblioteca, porque tenía mucho de archivo también, era mejor que estuviera en la Unicach, y se llegó a la Unicach. Cuando llegó a manos de la Unicach, el licenciado Noé Gutiérrez González, se entusiasmó mucho de ver que le llegaba, decía, es un tesoro esto que nos está llegando. Entonces quería que organizaran tanto su biblioteca como su archivo. Entonces vio que becaran a una licenciada en historia para que organizara esa biblioteca, y de ahí nació la inquietud de que se hiciera una biografía, porque no hay una biografía completa de mi papá. Y entonces nos invitó a nosotros a participar. Estuvimos entrevistando a algunas personas que lo conocieron mucho, pero la muchacha esta, que tenía pues 6 meses para para rendir cuentas, con quien dice, entregar su trabajo, pues se agobió. Cuando empezó muy entusiasmada, pero dice, no, ¿a qué horas hacía este señor todo esto? Porque encontraba cartas que le enviaban, donde le mandaban información, o donde las que le escribían pidiendo información, y de esa manera pues ya ya no se hizo nada sobre la biografía, y se dedicó ella a organizar su biblioteca, porque hay biblioteca y hemeroteca, tenía también sus periódicos. Su biblioteca y su hemeroteca y su archivo está en el archivo histórico de la Unicach. Y pues sí, a veces sabemos que llegan a consultarlo algunos estudiosos. Pues hacemos extensiva la invitación a nuestro querido pueblo tuxtleco, chiapaneco, que visiten allá la biblioteca de la Unicach y que pregunten, se interesen en el archivo histórico, se interesen por la obra del maestro Jesús Agripino Gutiérrez, porque es muy importante, muy interesante conocer a nuestro estado, nuestro pueblo, nuestra ciudad, y ahí están todos los datos que usted quiera, requiera o necesite, y así que participamos donde está. Sí, aunque de su biblioteca se perdió mucho con el paso del tiempo, en el archivo de la Unicach, la biblioteca tiene 922 ejemplares, con libros de 1928 a 1977. Yo recuerdo que tenía algunos libros manuscritos como de 1400, empastado rústico y eso, pero pues no sé. Una hemeroteca con más de 547 ejemplares, de 1832 a 1977, que es el año en que él falleció, y fotografías de las décadas de 1940 a 1970. También entregamos partituras de diversos compositores chiapanecos, entre las que se encuentran algunas obras de él, algunas de su autoría, sí. Y todo eso está en la biblioteca de la Unicach. Pues de nuevo la invitación para que así conozcan más a fondo lo que es la obra de Jesús Agripino Gutiérrez. Sí. Maestra Albita, pues verdaderamente ha sido una delicia compartir estos momentos, estos recuerdos. No estaba yo equivocada cuando tenía esa necesidad, esa inquietud yo decía, es que yo tengo que hablar, tengo que hacer que la gente conozca un poco más de quién fue el maestro Agripino, porque pues todo el mundo le decíamos así, el maestro Agripino. No tuve la suerte, nunca fue mi maestro, pero el simple hecho de existir, el simple hecho de haber sido él el educador de tanta gente que nos ha dado pues gloria, sí, como decíamos hace un rato,
tras bambalinas él fue el formador de grandes poetas y literatos chiapanecos, y guardar tanto y tanto el ir y devenir de la historia de Chiapas en su biblioteca, tener esa curiosidad, ¿no? Tener ese anhelo de que se conociera y de que se resguardara también toda esa obra, ¿verdad? Fíjate que nos dicen lo importante, que en muchas de sus fotografías él ponía de qué era y la fecha. Entonces sí es importante. Pues yo quiero agradecerte, Kenita. Gracias. Que me hayas invitado a recordar a mi padre. Se me hace muy merecido. Claro que sí. Y agradezco a la estación La Nueva, que a través de su conductora me invitaron a participar en el programa Tuxtla de mis recuerdos. Gracias, pues no hay nada que agradecer, al contrario, nos está ganando el sentimiento, querido público, pero yo creo que no es para menos. Recordar es vivir, y estamos haciendo en estos momentos, haciendo vivir de nuevo al gran maestro Jesús Agripino Gutiérrez. Muchísimas gracias, querido auditorio, y esperamos en Dios tener otra sorpresa para ustedes el próximo miércoles acá en Tuxtla de mis recuerdos. Gracias, Hildita, por tus atenciones, y a todo nuestro público por estar pendiente de nosotros. Hasta el miércoles, si Dios nos presta vida. La Nueva FM presentó. Esto fue una probadita del sabor de un pueblo mágico, de mi tierra y sus recuerdos, de su historia y tradición. Esto fue Tuxtla de mis recuerdos. Hasta el próximo recuerdo.